Bueno, hoy vamos a continuar con el ciclo de conferencias dedicadas a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, y después de las dos primeras sesiones, la de hoy va a estar dedicada al archivo parroquial. Tenemos la conferencia de Eugenio Bernal, una conferencia que se titula, como veis en la pantalla, Indagaciones en torno a la memoria perdida, el archivo de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Realmente lo de presentar a Eugenio es pura formalidad, porque Eugenio no necesita presentación y lo conocemos todos de sobra. Como bien sabéis, es licenciado en Historia por la Universidad de Huelva, y a nivel profesional pues sabéis que desarrolla su carrera en el Ayuntamiento de La Palma como técnico de educación y como responsable de la Biblioteca Pública Municipal Manuel Siurot, cargos desde los que, como bien sabéis, realiza una actividad y una labor totalmente incansable. Yo no sabría si atreverme a enumerar la cantidad de iniciativas que tanto él como Carlos, en nombre de la Concejalía de Educación, llevan a cabo, pero bueno, se me ocurre, no sé, la dirección del Club de Lectura, el Centro de Estudios Palmerinos, la coordinación del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva con su sede aquí en La Palma, y otras muchas cosas. Que, como digo, lo que sí puedo decir con total certeza es que toda esa actividad es fruto de un trabajo incansable y fruto de saber hacer muy bien las cosas. Siempre tiene las ideas muy claras, y eso lo puedo decir de primera mano, y al final el resultado está ahí. Son actividades que tienen mucha repercusión y actividades que están muy bien hechas y que por eso tienen la repercusión que tienen. De hecho, bueno, el capítulo del libro que él realizó y la conferencia que él nos va a dar sobre eso demuestra muy bien cómo hace las cosas. Yo, cuando empezamos a reunirnos para hablar de la elaboración del libro, le dije, hay un tema que tenemos que tocar, que es el del archivo parroquial. Y recuerdas que hablábamos, pero si es que el archivo se perdió en 1936, el archivo se quemó. Pero yo creo que se puede reconstruir un poco la memoria del archivo. Leyendo un poco entre líneas y sacando un poco la documentación, se puede reconstruir esa memoria. Y dicho y hecho, se puso manos a la obra, y no es que recuperara la memoria del archivo. Él ha visto más o menos qué documentación podía contener el archivo, ha precisado con más o menos detalle cómo era esa documentación, incluso se atreve a dar una fecha sobre el origen o el inicio, digamos, la cronología de inicio del archivo. No solo eso, sino que además, indagando, ha llegado a recuperar parte de ese patrimonio documental que pertenecía a La Palma, que pensábamos que estaba o que había desaparecido, y que no está totalmente desaparecido. Y él, pues en su charla, nos va a contar cosas sobre eso, pero llegó a recuperar parte de ese patrimonio que en principio pensábamos que lo habíamos perdido. Así que nada más, os dejo con él, y como digo siempre, que disfrutemos de la charla. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a Enrique por esta presentación. Se nota que es amigo, ¿eh? Muchas de las cosas que ha dicho se quedan ahí a la mitad. Pero bueno, agradecido por la presentación. Y sí es verdad que el reto que nos marcamos con este libro pues fue en su inicio complicado, aunque bueno, después pues tuvimos la suerte de tener la recompensa del libro que se pudo publicar, ¿no? También, en primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento y a Carlos Soriano como concejal de Educación, que fue uno de los que hizo posible la publicación del libro, y también pues el que ha liderado este ciclo de conferencias. Y también pues daros las gracias a vosotros que estáis hoy aquí
porque hoy el día no es para salir de casa, hay que tener mérito para venir a escuchar la conferencia en un día pues tan no apetece salir de casa como un día como el de hoy, ¿no? Bueno, pues como dice Enrique, la conferencia de hoy va sobre el capítulo del libro que trata sobre el archivo parroquial. Sí es cierto que era un reto difícil cuando se me planteó el que pudiera asumir, en cierto modo, pues el capítulo del archivo, porque sí era cierto que no había absolutamente ninguna investigación hecha sobre él, no teníamos documentación, casi ninguna, no podíamos reconstruir realmente la historia del archivo parroquial y todos los datos que teníamos, en principio, en origen, era que el archivo parroquial había desaparecido en 1936 tras el incendio. Entonces, bueno, con esas premisas pues nos pusimos a trabajar y es lo que os quiero exponer hoy, ¿no? Vamos a conocer a lo largo de la tarde de hoy pues un poco esa documentación del archivo parroquial, también su cronología, e intentaremos indagar en toda la documentación que el archivo parroquial pues tuvo en su momento a lo largo de la historia y que ha llegado hasta nuestros días. El documento, en un primer momento, el documento es un elemento perdurable en el tiempo que sirve como registro de la actividad organizativa de la civilización. Aparece en el mismo momento en el que la sociedad pues, deja constancia de sus relaciones tanto personales como transaccionales. Entendemos que un archivo es el conjunto orgánico de documentos producidos o recopilados por una institución en el ejercicio de sus actividades. Concretamente, cuando tratamos los archivos parroquiales, pues estos archivos lo conforman pues, todos aquellos documentos que son producidos y recibidos por la institución parroquial. Desde un primer momento, la Iglesia fue consciente de la documentación que generaba. Y desde un primer momento, pues la institución eclesiástica ha ido legislando y regulando un poco el control de esa documentación que la propia institución generaba. Los archivos parroquiales es resultado del ejercicio de la actividad del párroco como gestor de los bienes de la Iglesia y como administrador del culto y de los sacramentos, así como de la relación de la jerarquía eclesiástica y de los feligreses. Es un patrimonio que pertenece a la Iglesia Católica, pero también forman parte del patrimonio documental español. Las parroquias es una unidad administrativa que tiene su origen en torno al siglo IV y se van conformando su organización en torno al siglo IX y siglo XI, aunque forma parte ya de la vida de la feligresía, es las parroquias, ya con el Concilio de Trento entre 1545 y 1563. El Concilio de Trento va a ser un antes y un después en este sentido. Los archivos parroquiales en nuestro país fueron apareciendo con cierta entidad. A partir del concilio, la primera vez que se tiene constancia de la creación de un archivo fue con el Concilio Provincial de Tarragona, creado en 1360, en el Reino de Aragón. Fueron los primeros pasos que se fueron dando donde se obligaron a crear los registros sacramentales. En el Reino de Castilla, por ejemplo, pues fue el cardenal Cisneros quien decretó en 1797 pues, la obligatoriedad de los registros sacramentales. Esto no realmente se llegó a consolidarse con el concilio a raíz del Concilio de Trento. Este concilio, en un primer momento, no legisló concretamente sobre los archivos
parroquiales, pero sí dispuso que los párrocos, en cierto modo, pues controlaran y supervisaran la documentación y tuvieran cierto celo sobre la documentación que generaba pues las propias parroquias y la propia institución eclesiástica. Los libros sacramentales formarían la base, en cierto modo, embrionaria de los archivos parroquiales. El Concilio de Trento ya regularizaba, incluso te decía cómo tenían que ser esas partidas de bautismo y de casamiento. Había una fórmula en la que se tenía que llevar a cabo esos registros sacramentales. La normativa tridentina fue obligatoria, fue de aplicación obligatoria en España a partir de la Real Provisión del 12 de julio de 1567, emitida por Felipe II. A raíz de ahí, pues fueron obligatorios los registros de los libros de bautismo y de casamiento. Y a partir de 1614 también fueron obligatorios los de confirmaciones, defunciones y el estado de almas. Conscientes de la importancia y peculiaridad de la documentación que estaba generando la propia Iglesia, la Iglesia siempre pues, se preocupó de esa documentación que se generaba y sabía la importancia que realmente tenía. Desde entonces hasta nuestros días se ha regulado para la protección y conservación de esa documentación. Incluso hoy día está regulada por el Código de Derecho Canónico de 1983. Si nos centramos concretamente en el archivo parroquial de nuestro pueblo, de nuestra iglesia de San Juan Bautista, pues quizás sea el elemento menos conocido y estudiado del patrimonio cultural de La Palma del Condado. Y no ha sido ajeno a la falta pues, del devenir histórico que ha sufrido la propia institución. Por ejemplo, el archivo histórico, el archivo parroquial no ha sido ajeno a la falta de formación del personal que estaba encargado de la custodia del propio archivo parroquial. Igual que el archivo parroquial tampoco ha sido ajeno a el devenir de los traslados que ha tenido el propio archivo a lo largo de la historia, o incluso a catástrofes naturales como por ejemplo pudo ser el propio terremoto de Lisboa. Igual que el devenir político que tuvo nuestro país pues en el siglo XIX con la desamortización, o incluso pues, los acontecimientos que sucedieron en el año 1936 pues, con la Guerra Civil. El archivo, evidentemente, ha sufrido todos esos devenires históricos y ha hecho que la gran parte de la documentación del archivo pues, se haya perdido a lo largo de la historia. Y con ello, pues, toda la documentación y toda la información que necesitaríamos hoy día para entender o para saber la historia de nuestro propio pueblo. En el Archivo Diocesano de Huelva se conserva una carta fechada el 7 de agosto de 1936 dirigida al señor arzobispo y firmada por el cura don José Aguilar. Esto es un extracto de la carta de José Aguilar que manda al señor arzobispo el 7 de agosto de 1936. En ella se dice: el 19 del pasado julio las turbas incendiaron la iglesia parroquial, destruyéndola por completo. Y lo mismo la ermita de la Virgen del Valle, habiendo quedado todo completamente destruido, no habiendo quedado ornamentos sagrados, ni crismeras, ni libros parroquiales, ni vasos sagrados. En estos mismos términos, en la crónica de 1946, dedicada a la reconstrucción de la iglesia parroquial, don Pedro Alonso Morgado confirmaba lo siguiente: del archivo y demás objetos del servicio de la parroquia no quedó nada. Son dos contemporáneos que tanto uno, el cura José Aguilar, como don Pedro Alonso Morgado, testificaban, pues que del archivo parroquial
no quedó absolutamente nada. Entendemos, por tanto, que partimos absolutamente de cero, Partimos absolutamente de cero. Y con ello habíamos perdido una gran información para nuestro pueblo, ya que el archivo parroquial, los registros sacramentales, son una fuente fundamental para la demografía, por ejemplo, de nuestra localidad. Tenemos que darnos cuenta que la demografía, por ejemplo, es una ciencia que surge en el siglo XVIII. Y también no podemos obviar que la ley de registro civil en España data de 1870. Por tanto, si tenemos que hablar de demografía, si queremos saber, por ejemplo, queremos hacer un estudio de nuestros árboles genealógicos, de las familias, nos tendríamos que haber ido a los archivos parroquiales para consultar pues las partidas de bautismo, por ejemplo. El archivo parroquial de nuestro pueblo también nos daría información sobre nuestras costumbres, nuestras tradiciones populares, nuestra religiosidad a lo largo del tiempo de todos los palmerinos. Por suerte, contamos con elementos de juicio para reconstruir cómo fue y qué contuvo nuestro archivo parroquial. Una fuente importante de información son las visitas pastorales. Viendo las visitas pastorales que se conservan cuando se hacía el visitador eclesiástico, venía a La Palma a hacer la visita pastoral a la parroquia, en el archivo parroquial siempre se quedaba una copia de esas visitas, ¿vale? ¿Qué había hecho en el transcurso de los días que había estado aquí? ¿Qué documentación había consultado? Y también algo muy importante, que eran los mandatos. Dejaba constancia de aquellas situaciones anómalas que el arzobispo pues tenía que regular y se imponía pues en esos mandatos qué había que hacer o qué había que corregir. Eso era una información evidentemente de primer orden. La información más temprana nos la da la visita realizada a la villa de La Palma entre el 7 y el 18 de julio de 1965, una visita de julio de 1695. En ella ya se habla de los libros de bautismos y velaciones. Tenemos un criterio claro sobre que a finales del siglo XVII ya el archivo parroquial tenía que tener una organización muy concreta, ya las partidas de los libros sacramentales pues deberían de tener unas fórmulas y tenían que seguir más o menos las directrices que había marcado el Concilio de Trento. Nos referimos concretamente a los Quinque Libri. Los Quinque Libri son los libros de bautismos, de comuniones, confirmaciones, matrimonios y defunciones, que ya a finales del siglo XVII vemos en las visitas pastorales que se estaban desarrollando, pues como marcaba evidentemente el concilio. Especificando cómo debían ser pues esos formularios de las partidas, tanto de bautismo como de casamiento. Las visitas pastorales eran un deber del obispo, ligado a su ministerio. En el arzobispado de Sevilla se regularizaron las visitas a partir de las constituciones sinodales de 1604. El arzobispo delegaba su función en un ministro o en un visitador eclesiástico que tendrían como objeto la mejora de la vida pues, parroquial y la atención pastoral de los fieles. Los libros de visita eran una parte fundamental del archivo parroquial. Daban muchísima información en ese sentido. Las visitas pastorales tenían dos vertientes. Tenían la visita rerum. La visita rerum era la que se encargaba de la parte material de la parroquia. Era la que controlaban los bienes inmuebles y los bienes muebles de la parroquia. Y entre ellos también era la consulta al archivo parroquial. Velaba por la buena custodia de los libros y documentos y por la existencia de inventarios. Los libros de cuentas, de fábricas, de diezmo, de fundaciones y de hermandades eran libros fundamentales en esas visitas para saber
cuál era el funcionamiento y cómo era el funcionamiento de la propia parroquia. Y también una consulta importante eran los libros sacramentales. Don José de Morales, en la visita hecha en junio de 1698, ya en esa visita nos decía que los libros sacramentales estaban custodiados en la capilla bautismal. Veremos que en todas las visitas posteriores a 1698 y después ya veremos también en las visitas del siglo XVIII, del siglo XIX y en el inventario de finales del XIX y principios del XX, que los libros sacramentales se custodiaban siempre en la capilla bautismal. Nunca se cambiaron de sitio, siempre estuvieron en la capilla bautismal. Evidentemente tenía su sentido, ya que era el lugar donde los catecúmenos iniciaban su camino al cristianismo, entraban por la puerta del cristianismo, ¿no? En los libros de bautismo. Un mandato de la visita de junio de 1708 pues obligaba a la parroquia o aconsejaba a la parroquia a crear los libros de misas. Estos libros de misa eran muy importantes para los visitadores porque daban muchísima información. En esos libros de misa se recogían pues qué tipos de misas hacían, cuántas misas había pues de aniversario, y lo más importante, y también algo muy importante, esas misas estaban dadas por los propios clérigos, por lo que esos libros de misa, con esos libros de misa se podía reconstruir pues todo el organigrama de los clérigos de la parroquia. Y además también se podía controlar cuántas misas daba cada clérigo y qué cobraban por ellas, ¿vale? Estos libros estaban controlados por el colector parroquial, ¿vale? Y daban muchísima información en ese sentido. El visitador supervisaba estos libros para controlar pues también las finanzas de la parroquia y el desempeño pues de los propios clérigos. Estos libros de misas, también había un libro que se llamaba de cuastinte y pisantería. Estas misas son las que han llegado hasta nuestros días como las misas de los 9 días. Son las misas que hoy día pues hacemos a los difuntos pues días después de su enterramiento. Libros muy importantes para los visitadores eclesiásticos porque le daban muchísima información. En ese sentido eran los libros de colecturía. Esos libros de colecturía también controlaban las misas que se impartían en la parroquia y quién las daba. Era un libro muy importante porque eran libros que estaban controlados por el colector parroquial y que era el responsable del pago de las misas, y en ese sentido se controlaba perfectamente pues cuántas misas daba cada clérigo y qué cobraban por ellas. Libros también muy importantes que daban mucha información con respecto a la parroquia eran los libros de fábrica. Ya en conferencias anteriores se ha tratado algunas veces sobre estos libros. Estos libros eran muy importantes porque los libros de fábrica te daban el panorama de la vida de la propia parroquia. En esos libros pues se contabilizaban pues los contratos que la parroquia llevaba a cabo pues para hacer cualquier tipo de obra, quién realizaba esas obras, qué obras se hacían, qué modificaciones se podía hacer en el inmueble, y también los contratos para la adquisición de bienes muebles y bienes artísticos, no solamente de la parroquia, sino también de hermandades y de hospitales. Otro libro importante era el libro de protocolos. El libro de protocolos de una importancia primordial. ¿Por qué? Pues porque esos libros recopilaban pues todos las escrituras y todos los bienes que eran propiedad de la Iglesia. No solamente de la Iglesia, sino también de las instituciones que pertenecían a ella. Los visitadores, con las consultas de estos libros, de los libros parroquiales y de los libros que hemos estado refiriéndonos como de colecturía, de fábrica, de protocolos,
los libros de hermandades y de hospitales, pues se tenían, solamente con el control del propio archivo, se tenía el control de todo el devenir de la parroquia. Sabíamos perfectamente, pues, todos los clérigos qué es lo que hacían, el patrimonio, lo que se había hecho, lo que se había gastado, e indirectamente tenían la información de los feligreses, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esos libros estaba la vida también de la feligresía, ¿eh? Entonces son libros de primer orden en ese sentido de la información que aglutinaban en ellos. Las visitas pastorales tenían una segunda vertiente, que era la visitatio hominum. La visitatio hominum tenía una dimensión más espiritual, examinándose la conducta de los clérigos y de los laicos, que evidentemente debían cumplir con la ley de Dios y con la moral cristiana. Estas visitas, cuando vemos las visitas, leemos las visitas pastorales, en algunos casos pues son curiosas e incluso algunas veces pues te encuentras casos muy peculiares, porque te das cuenta en esas visitas que como tenían el control absoluto de los clérigos con los libros, pues esas visitas dejaban patente como algunos clérigos no cumplían con sus mandatos. ¿Me entiendes? Algunos clérigos que tenían pues unas rentas altas, algunas veces pues no cumplían ni con las misas que tenían impuestas, y las colecturías, los libros de colecturía no salían las cuentas porque se daban había clérigos que estaban pues muy cargados de misa, los pobres no podían levantar ni la cabeza, y hay otros clérigos que no cumplían ni con el poco cometido que tenían, ¿no? Observábamos, en definitiva, cómo el archivo era la fuente primordial de control y fiscalización de la parroquia en las visitas pastorales, ya que en sus fondos estaban reflejados pues, el devenir diario de sus miembros y de su feligresía. Las visitas pastorales realizadas a las parroquias de la diócesis de Sevilla a finales del siglo XVIII, más concretamente en 1787, muchas de ellas, pues estas visitas detectaron que muchas parroquias no tenían los libros sacramentales en buen estado. Se dieron cuenta que los libros parroquiales en muchos casos ni estaban bien conservados, ni se estaban haciendo los registros tal y como se estaba marcando por la propia arzobispado o por la propia Iglesia, ¿eh? Las partidas no estaban completas, no se recopilaban los datos que se pedían como mínimo, y entonces el fiscal general del arzobispado remitió a todos los párrocos una carta donde le pedía a todos los párrocos de la archidiócesis pues que le remitieran un informe con el estado de los libros sacramentales, cuántos libros sacramentales tenía y en qué estado estaban. ¿Con qué intención? Con la intención de que si había algunos libros sacramentales en mal estado, pues a coste de la fábrica parroquial se pudieran restaurar y en ese sentido pues que no se perdiera. En el Archivo Diocesano de Huelva hemos encontrado los autos que se instruyeron a este respecto en relación a los libros sacramentales de la iglesia parroquial de nuestra Villa de La Palma. Dicho expediente, un expediente riquísimo, que cuando di con él en el Obispado de Huelva, pues la verdad nunca me imaginé que podía tener tantísima información y que nos podía abrir tantas puertas, ¿eh? Había una información impresionante. Ese expediente, dentro de ese expediente encontramos un escrito del 28 de abril de 1788, en el que el cura párroco transmitía al provisor y vicario general el inventario de los libros que tenía la parroquia en ese momento. Y el estado de los mismos, ¿vale? En ese escrito de 28 de abril de 1788, decía que la iglesia parroquial tenía 21 libros sacramentales,
De los 21 libros sacramentales, 14 eran de bautismos, 6 de casamiento y 1 de confirmaciones. Y que existían 2 libros de abecedario general de los bautismos y otros de los de casamiento. En dicha relación comprobábamos que el primer libro de bautismo comenzaba en 1502. El vicario general, después de tomar conocimiento del asunto, mandó que le fueran remitidos a través de una persona de total confianza del párroco los libros primero, tercero, cuarto y sexto de bautismo y primero y segundo de casamiento. Después del informe que emitió el párroco, del estado en el que se encontraban los libros sacramentales, el arzobispado pues requirió que se le mandara el libro primero, tercero, cuarto y sexto de bautismo y el libro primero y segundo de casamiento. Tras ello, un 23 de junio de 1788, el licenciado Rodrigo de Casares Romero, cura párroco de La Palma, escribía al arzobispado para expresar su preocupación por dejar a la parroquia sin estos libros. Él argumentaba que La Palma era un pueblo con muchos vecinos y que esos libros eran fundamentales para poder hacer los árboles genealógicos para los opositores de capellanías. Había capellanías que se accedían por sangre. Eso significaba que tú podías acceder a ella si pertenecía a la familia que había fundado la capellanía. Para tú verificar que pertenecías a esa familia, tenías que tirar de los libros sacramentales y hacer de esa manera los árboles genealógicos. También estos libros servían para el grado de parentesco que se hacían para algunas dispensas y para realizar, por ejemplo, los sorteos de quintas o acreditar la excepción por falta de edad en algunos temas. Estamos viendo cómo los libros sacramentales de la parroquia no solamente eran importantes a nivel religioso o para la propia institución eclesiástica, sino que estos libros tenían un valor importantísimo a nivel social, civil, económico, incluso político. La información que se guardaba dentro de los archivos parroquiales tenían muchísima información en el aspecto civil, no solamente religioso. El sacerdote finalmente, cumpliendo con su voto de obediencia, remitió al arzobispado los libros que le había sido requerido. El trabajo de copia de los libros recayó en Cristóbal Pérez Sánchez, que finalizado el trasunto de los mismos, solicitó que se le pagase a costa de la fábrica parroquial. Cobró 2 reales de vellón por cada partida de bautismo y 1 real de vellón por cada copia de las partidas de confirmaciones. El vicario general, tras el trasunto de los libros, el 14 de febrero de 1789 notificaba que las tareas de copia habían puesto de relieve que el primer libro de bautismo comenzaba un 18 de enero de 1502 y finalizaba el 8 de septiembre de 1577. También fijaba que a la parroquia le serían devueltas ahora las copias, quedando los originales en la Secretaría de Cámara del Arzobispado de Sevilla. Autorizaba a la fábrica parroquial, por tanto, a todas aquellas personas que necesitaran consultar las partidas de estos libros que se habían trasuntado, pues que pudieran cobrar 1 real de vellón para, de esa manera, pues sufragar los costes que habían sucedido, ¿no? Nos hemos dado, a través de estos escritos, de este expediente, pudimos comprobar 2 datos muy importantes. Uno, que el primer libro de bautismo comenzaba un 18 de enero de 1502. Podría ser, en todo caso, el primer registro parroquial
que tuvo la iglesia de San Juan Bautista. Y el segundo dato que nos aportaba este informe era que habían remitido las copias a la iglesia parroquial de La Palma, pero que los originales se habían quedado en la Secretaría de Cámara del Arzobispado. La recepción de dichas copias por parte de la parroquia darían inicio a una serie de años convulsos, en los que cruzaron numerosos escritos entre la iglesia parroquial y la Vicaría General del Arzobispado. Desde la parroquia se solicitó en numerosas ocasiones que se le remitieran los libros originales, ya que argumentaban pues, que faltaban copias partidas por trasuntar, por copiar en las copias que se habían remitido a La Palma, y que en muchos casos pues, había bastantes errores. En 1797, Manuel María Pérez, en nombre de esta, suplicaba la devolución del libro tercero de bautismo al que constantemente hacía referencia la documentación, porque este libro tercero de bautismo incluía dentro, decía el propio informe parroquial, incluía dentro el primer libro de casamiento, que en la copia pues no se había copiado. Los libros, las partidas de casamiento no se habían copiado en el libro que habían remitido a la parroquia. El arzobispado, ante la presión continua que ejercía la parroquia de La Palma, determinó que debía remitírsele de nuevo la copia al citado libro tercero de bautismo para su cotejo con el original. La parroquia de La Palma mandó el libro tercero de bautismo otra vez hacia Sevilla y se le encargó el cotejo a don Ignacio de Pereira, propuesto por la propia parroquia de La Palma. Sacó una conclusión y determinó un informe que mandó al provisor y al vicario. En él se exponía que el original contenía numerosas abreviaturas referentes a los meses, a las cifras y a los apellidos recogidos en él, lo que dificultaba la lectura de personas de baja formación, entre las que se encontraba pues, la mayor parte de los clérigos de nuestra iglesia parroquial. Del mismo modo, atestiguaba que en la copia no se había incluido las 198 partidas de casamiento y velaciones que contenía el original. El coste, se le dio autorización para la copia de esas partidas, de esas 198 partidas que no estaban en la copia hecha, y el coste ascendió para la fábrica parroquial de La Palma en 1.339 reales, volviendo el original tras ello a la Secretaría de Cámara del Arzobispado de Sevilla, mientras que la copia la hacía a la Iglesia Parroquial de La Palma, no como un solo tomo, sino como 2 tomos en pergamino. Fueron años difíciles para la Iglesia Parroquial. Estamos viendo cómo constantemente requerían estos libros al Arzobispado de Sevilla. ¿Por qué? Porque si tenían que pedir información sobre esos partidas de casamiento, eso tenía un coste para la fábrica parroquial. Estamos hablando de 1797. Ya escuchamos a Enrique en su conferencia que la parroquia venía sufriendo el que tras el terremoto de 1755 tenía que haber levantó el edificio hasta 1768 y después en la década de los 80, 90, pues tuvo que sufrir otra vez el que tuvieran que meterse en obras con respecto a las cubiertas y a la remodelación que se hizo en gran parte del edificio. La fábrica parroquial, evidentemente, pues no estaba viviendo un buen momento y esto lo que hacía era todavía perjudicar más a la economía de la propia parroquia. El expediente nos ha permitido inventariar con precisión los libros sacramentales que conservaba la parroquia hasta finales del siglo XVIII y saber que el primero y tercer libro de bautismo desde entonces eran copias. El primer y tercer libro de bautismo de la parroquia que conservaba la parroquia no eran los originales. Esos 2 libros que teníamos aquí eran las copias que se habían trasuntado.
mientras que los originales pues estaban en la Secretaría de Cámara del Arzobispado. Podemos concluir que el documento de mayor antigüedad que contuvo nuestro archivo parroquial probablemente fuera la partida de bautismo del 18 de enero de 1502, que abría la serie. Que no hubo ningún registro bautismal anterior lo corrobora el libro tercero original, que ha sido hallado entre los fondos de la antigua Secretaría de Cámara y que hoy día está en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. No hay duda que se trata del mismo, pues se corresponde con la descripción que hace el expediente que se conserva en el archivo del Obispado de Huelva, de 1787. En la portada pone la palma, bautismos número 3, casamientos número 1. Esto indica que la formación del archivo parmerino fue fruto de lo ordenado por el Sínodo de la Archidiócesis de Sevilla de 1490, promovido por el cardenal Hurtado de Mendoza, y que legisló sobre los registros sacramentales y más concretamente sobre los bautismos y los casamientos. Este último asunto es aclaratorio. Por último, lo que el arranque de la documentación perteneciente a la parroquia que hemos fijado no tenía por qué ser coetánea, o sea, el arranque de la documentación del archivo, o sea, el 18 de enero de 1502, no tenía por qué ser a la misma vez que la fundación de la propia parroquia. La parroquia podía haber sido fundada con anterioridad, como así pensamos. La fundación de la parroquia puede estar en torno a mediados del siglo XV, eso es lo que presuponemos por la documentación que hemos manejado y por lo que sabemos a nivel histórico. Sin embargo, la documentación del archivo en este sentido fue posterior. Este es la primera hoja, la primera partida de bautismo, la hoja del tercer libro de bautismo de 1574, que llega hasta 1591, de la Iglesia San Juan Bautista. Es el libro original, el tercer libro de bautismo original, que se conserva en el archivo de Sevilla, Arzobispal de Sevilla. El hallazgo de este archivo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque el encontrar el original, el haber hallado el original del tercer libro de bautismo, como hemos dicho, y cotejando estos datos con el expediente que se conserva en el archivo del Obispado de Huelva, ya tenemos el origen de las partidas sacramentales, que es el 18 de enero de 1502. Hasta nuestros días han llegado siempre algunas preguntas, ¿no? ¿Cuándo se funda la parroquia? Podemos pensar que así hemos, tanto Enrique en su conferencia como Juan Jesús el año pasado, la semana pasada, marcamos un poco el origen en torno a mediados del siglo XV, como constitución de la parroquia, pero siempre nos ha llegado dos preguntas, ¿no?, que se hicieron muchos palmerinos en el siglo XIX, algunos palmerinos en el siglo XIX, y que hoy día esas preguntas han llegado hasta nuestros días. Uno, ¿dónde se funda la parroquia? Si realmente hay documentación histórica que nos dice que la parroquia pudo estar enclavada en un primer momento en la iglesia del Valle. Otra documentación, otra línea argumental y que se está estudiando en ese sentido, es la que podría ser que la iglesia parroquial estuviera desde un primer momento, la iglesia San Juan Bautista estuviera en un primer momento en el mismo enclave donde hoy día está,
¿eh? Y la otra pregunta, pero yo no voy a entrar ahí porque hay personas que en ese sentido pues saben más que yo y están y que seguramente que esa contestación a lo mejor no la podrán dar dentro de algún tiempo, aunque ya pues nos dejan algunos datos en ese sentido. Yo sí me voy a hoy, ya lo dejé más o menos escrito en el libro, pero hoy sí me voy a dar un paso adelante y voy a dar mi opinión en el sentido a la pregunta de si siempre la iglesia de San Juan Bautista estuvo abocada, nuestra parroquia estuvo abocada a San Juan Bautista. Es una pregunta que también ha llegado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque si se pensó en un origen que la parroquia pudiera estar en la iglesia, en la ermita del Valle, podría también verse abocado a Santa María del Valle en un primer momento. Y después, con el cambio de ubicación, pues pudiera cambiarse a San Juan Bautista. Esa es una pregunta que ha llegado también hasta nuestros días. Con la documentación que hemos encontrado, o sea, con el libro primero, con el libro tercero de bautismo, que nos verifica que el primer registro sacramental está centrado el 18 de enero de 1502. Estamos hablando de principios del siglo XVI, muy cercano ya a la órbita de la posible fundación de la parroquia, muy cercano a la fundación de la parroquia, y desde el primer momento, la primera partida sacramental, ya la iglesia está abocada a San Juan Bautista. Después de la publicación del libro, yo he seguido indagando en ese sentido. He visto mucha documentación de la época y a nivel en nuestro país, ¿no? Y en nuestro entorno, sí es cierto que en los siglos XV y XVI, con posterioridad también sucede, pero con mucha menor frecuencia, pero en el siglo XV y en el siglo XVI sí es verdad que se dan algunos casos también centrados en el contexto histórico, donde surgen nuevas poblaciones, donde hay mayor demografía, cambios políticos y económicos, y en ese contexto, pues sí es cierto que hay parroquias que se fundan en unos edificios más pequeños y después con el tiempo se mudan o se crean unos edificios mayores y en el traslado de la parroquia se cambia de advocación. También es verdad que parroquias que se fundan en un mismo lugar, con el tiempo se cambian de advocación. O sea, de San Esteban pues pasan a San Juan Bautista, por ejemplo, ¿no? En todos los casos que yo he investigado, que yo he estado consultando, las advocaciones se cambian, por ejemplo, de santo a santo. O sea, una advocación de San Bartolomé, hay casos en los que se cambia a otro santo, a San Juan Bautista, por ejemplo, siempre es de mayor rango en ese sentido. O se le cambia de una vocación de un santo a una vocación mariana o a una vocación, por ejemplo, como del Divino Salvador o de la Asunción o una vocación de la Virgen María. En ningún caso me he encontrado la posibilidad de que la vocación de una parroquia que está abocada a la Virgen María se baje de rango en ese sentido, entenderme la expresión, y se le quite la vocación de la Virgen para pasar a un santo. He visto muchas documentaciones en ese sentido, he investigado sobre muchas parroquias que en el siglo XV y XVI cambian de vocación, pero no se da, a mí yo no he encontrado ningún caso en el que se le quite la vocación a la Virgen para cambiarla a un santo. En ese sentido, podríamos pensar que la nuestra no sería tampoco así. La nuestra sería fundada bajo la vocación de San Juan Bautista. También hay que pensar que el San Juan Bautista en nuestra zona y en muchas zonas de nuestro entorno va también ligada a la Reconquista, también a esas órdenes que ayudaron a la corona a la repoblación y a la reconquista de la zona. Pero bueno, eso llevaría a otro debate totalmente distinto. Sí es cierto que si nos marcamos que hemos dado con la primera partida
sacramental de la parroquia, que está el 18 de enero de 1502, más lo que nosotros estamos hablando del cambio de vocación, yo me atrevería a decir, y me atrevo a decir, que la iglesia de San Juan Bautista se fundó bajo la advocación de San Juan Bautista. El hallazgo del tercer libro de bautismo de la parroquia de San Juan Bautista recupera para La Palma parte de su historia, ya que contiene las partidas de los bautismos realizados entre 1574 y 1591, las partidas de confirmaciones del año 1589 y las 198 partidas que hacía mención el expediente que se conserva en el archivo del Obispado de Huelva, las 198 partidas entre 1573 y 1592. Un libro que para aquellos historiadores palmerinos yo animo a que se investigue y se estudie este libro, porque este libro dará muchísima información de la población, por ejemplo, de La Palma del Condado a finales del siglo XVI, mediados del siglo XVI. Si cotejamos las partidas de bautismo con las de confirmación, podríamos tener pues la mortalidad infantil, por ejemplo, en nuestra localidad. Si estudiamos las partidas de bautismo, podemos tener un poco un análisis de la demografía de nuestro pueblo. Y si estudiamos en profundidad las partidas de casamiento, podemos incluso también ver la población que teníamos en La Palma y si éramos receptores, qué porcentaje de receptor de población tenía La Palma en ese momento. Porque los testigos en las partidas de casamiento, tanto los testigos como los contrayentes, se decían de dónde eran. Entonces es una información riquísima que nos daría gran parte de información sobre la historia de nuestro pueblo y sobre todo de la historia de nuestra localidad a mediados y a finales del siglo XVI. Esta fotografía que os traigo es de las partidas de bautismo. Sin embargo, es la parte donde comienza el primer libro de casamientos. Libro de casamientos que empieza en 1573 y termina en 1592. Justamente en esta página, encontré una hoja escrita, manuscrita, para que veáis que cuando nos metemos en la investigación en los archivos, pues la verdad es que siempre se nos están abriendo ventanas y nos está dando una información, los propios libros también te hablan. En la primera hoja del libro de casamiento, el primer libro de casamiento, me encontré un pequeño papel suelto que quise dejar en el capítulo del libro, por si en un futuro, pues por circunstancias, el papel pues desapareciera, pues por lo menos que se quedara constancia de que ese papel estaba ahí, que dice lo siguiente: Juan Calvo con Beatriz de la Calle se buscará en el libro primero. Fernando Alonso con Juana Coronel, libro primero, página 398. Este libro está en Sevilla, en el oficio de Barrera. Como tú sabes, puedes escribirlo aparte. Este pequeño papel nos da una información importantísima, porque nos está hablando del primer libro de bautismo. Nosotros el primer libro de bautismo original no hemos dado con él. No sabemos dónde está. Creemos que estará en el fondo por inventariar del arzobispado, del archivo arzobispal de Sevilla. Pero este papel nos está dando una información muy importante, y es que está hablando de dos matrimonios, de dos partidas de casamientos, ¿vale? La de Juan Calvo con Beatriz de la Calle y la de Fernando Alonso con Juana Coronel,
nos están diciendo que estas dos partidas de casamiento están en el primer libro de bautismo, por lo que podemos presuponer que en el primer libro de bautismo también había partidas de casamiento, que seguramente no serían muy abundantes, sino que serían partidas de casamiento relativamente escasas, ¿vale? Que no había una correlación, que por eso se abre diligencia en el libro tercero, porque ya ahí es donde se regularizan las partidas de casamiento, que es en este libro, en el tercer libro de bautismo. Pero que seguramente en el libro de primero y por tanto, por ende, en el libro segundo de bautismo, también tendría partidas de casamiento. Y después nos da otro dato y nos dice, este libro está en Sevilla. No nos dice que el libro está en el arzobispado, en la secretaría del arzobispado de Sevilla. Nos dice que está en Sevilla, en el oficio de Barrera. El oficio de Barrera creemos que es la escribanía de don José de la Barrera y Castro. Este hombre ejerció entre 1763 y 1826, que ejerció de notario en el oficio 16 de Sevilla. Probablemente, como sabéis, los libros, cuando se solicitaban, como ya hemos visto en el expediente de finales del 18, donde la parroquia solicitaba que no se habían trasuntado las partidas de casamiento, entonces esos informes tenían que estar firmados por un notario apostólico. Entonces este hombre, que ejercía de notario, pues seguramente a lo mejor en un momento determinado, para hacer a lo mejor algunos informes, pues se pudiera llevar el libro a su oficio, a su despacho, y por eso dice que está en Sevilla y no está en donde tenía que estar, en el arzobispado de Sevilla. Lo hemos buscado, yo lo he buscado personalmente en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, el Archivo Histórico de Sevilla, y no lo he encontrado, porque podía darse el caso de que a lo mejor pues se hubiera quedado en el oficio de este hombre. Pero pensamos que son datos en los que la Iglesia, ya hemos dicho, que estaba muy pendiente de su documentación. Se podía prestar siempre con un papel que dejaba como préstamo quien se lo llevaba, pero lo lógico era que volviera a retornar otra vez a su lugar de origen, por lo que pensamos que el libro donde debe de estar será en el fondo por inventariar del Archivo Arzobispal de Sevilla. Por tanto, nuestro archivo parroquial se adelantó a Trento y siguió las pautas del Sínodo Diocesano de Hurtado de Mendoza de 1490. A mí eso me llama mucho la atención, porque estamos hablando del entorno de la fundación de la parroquia, en torno al siglo XV, estamos hablando de las primeras partidas sacramentales donde ya se está conformando realmente la parroquia en todos los sentidos. Estamos hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, 1502, 1490, Diego Hurtado de Mendoza. Nosotros tenemos el privilegio de tener en nuestra parroquia el cáliz de Diego Hurtado de Mendoza. ¿Por qué tenemos nosotros ese cáliz aquí? No lo sabemos, pero evidentemente no debe de ser casual que nosotros nos adelantáramos a Trento. Aparece este hombre y sin embargo la parroquia de La Palma conserva el cáliz de Diego Hurtado de Mendoza. Algo que yo creo que puede ser, como decimos los historiadores, una ventana, una puerta para seguir indagando. En el siglo XIX trajo consigo un largo proceso de reforma de corte liberal que pretendían sanear la endeudada hacienda pública y con ello pues las leyes desamortizadoras. Aquel proceso se materializaría en el caso del clero secular a partir de la requisa de libros y de documentos de los archivos parroquiales que pudieron dar información sobre las rentas y sobre títulos de propiedad de la iglesia parroquial. Carecemos de la información necesaria para saber qué documentación se incautó exactamente del archivo parroquial de La Palma.
aunque conocemos algunos fondos sustraídos entonces con tal motivo. Conservados hoy en el Archivo Histórico Provincial de Huelva. En el Archivo Histórico Provincial de Huelva se conservan dos libros. Uno, un libro de visitas con los tributos que se deben hasta finales del año 1826 por parte de vecinos de Huelva, Trigueros, San Juan del Puerto, La Palma y Niebla. Es un libro que comprende de 1804 a 1827. Y también en el Archivo Histórico Provincial de Huelva está un libro de cuentas de la Hermandad del Santísimo Sacramento, un libro de cuentas de la Hermandad Sacramental de La Palma, que comprende de 1770 a 1806. Es un libro que yo he consultado y es un libro con una información interesantísima, porque la verdad es que es exhaustivo, tiene una caligrafía preciosa y además pues deja, ese libro hace un inventario de todos los bienes que tenía la Hermandad Sacramental, de todas las casas, dónde estaban, quién estaba alquilada en ellas, cuánto costaban el alquiler de las rentas que percibía la hermandad por el alquiler de las casas, todas las propiedades, dónde estaban, los archivos parroquiales, los libros de capellanía, los libros de los hospitales. También nos dan una información importantísima porque nos decían los pagos, o sea, las tierras que pertenecían a las hermandades y qué había y qué tenían sembrados en ellas. O sea, nosotros con el estudio de esos libros, nosotros tendríamos perfectamente ubicado en cada periodo histórico qué cultivos teníamos en La Palma y dónde estaban esos cultivos en torno a todo nuestras tierras, las tierras pertenecientes a La Palma del Condado. Ese libro también tiene una información interesantísima porque describe perfectamente toda lo que es la procesión del Corpus, dónde estaban los clérigos, en qué situación procesionaban los clérigos, cuánto cobraban los clérigos por llevar a lo mejor la vara del palio. Es un libro con una información exquisita y sobre todo también es muy interesante porque ese libro contempla un pleito que tuvo entre la Hermandad Sacramental y la Hermandad de la Virgen del Rosario. Yo he hablado con Enrique mucho sobre esto, sobre la Hermandad de la Virgen del Rosario y el pleito con la Hermandad Sacramental. La verdad que eso tiene otro libro. Ese pleito tiene un libro, pero un libro interesante. Y cómo ese pleito se negaba la hermandad del Rosario, se negaba a procesionar con la imagen de la Virgen del Rosario en el Corpus, porque la Virgen del Rosario acompañaba en la procesión del Corpus de la Hermandad Sacramental. Y en ese momento pues se negaba la hermandad con los pleitos que tenía entre unos y otros por muchos motivos, pues la Gran Hermandad del Rosario, que era una hermandad muy potente en la localidad, pues cómo se negaba o no quería procesionar con su imagen y pertenecer al cortejo del Santísimo. El volumen de documentación que generó todo el proceso desamortizador durante cerca de una centuria obligó a crear en 1866 el Archivo Histórico Nacional, que agruparía todos los papeles de carácter histórico que procedían de la Iglesia. Entre sus fondos se conservan documentos de nuestra parroquia que no hemos podido consultar por su mal estado de conservación. Sabemos que el Archivo Histórico Nacional contiene 3 cajas de La Palma que están en muy mal estado, por lo que no hemos podido consultarlo. Sí presuponemos que puede contener esos libros, esas cajas, pues los libros de fábrica, los libros de contaduría, los libros de protocolo, esos libros de hermandades, esos libros que realmente pues el Estado pues podían tirar de ellos para sacar toda la información de los bienes que tenía la parroquia, las hermandades, los hospitales.
En los inventarios de 1884 y de 1904 se hace también un riguroso inventario de los libros parroquiales y en tanto en uno como en el otro se decía que los libros sacramentales pues seguían estando en la capilla bautismal. Es curioso ver cómo el 13 de agosto de 1855 José María Muriel, el párroco José María Muriel, pues pedía permiso al arzobispado de Sevilla para que en un local que estaba contiguo a la sacristía, que tenía las paredes levantadas, pues en él pudiera hacer una pequeña obra para albergar gran parte del archivo que decía que estaba pues muy deteriorado y en condiciones precarias. José María Muriel, pues en un escrito que hace el 12 de agosto al arzobispado de Sevilla, dice que la obra la pagaría con un excedente que habría de 3.427 reales de la fábrica del año anterior. El arzobispado aprobó la obra, la realización de ese pequeño local, el 16 de agosto de 1855, al que se trasladaría el archivo para su mejor administración y conservación. En ese local sería el local que pasaría a ser pues, el local de administración del archivo de la parroquia. En él también podíamos encontrar un estante de libros donados por Dolores Díaz Mesa, pero sí se dejaba claro que los libros sacramentales seguían estando en la capilla bautismal. Hoy día, los que conozcáis la capilla bautismal, cuando entramos en la capilla bautismal, en la zona, cuando pasamos la cancela, a mano derecha, donde está la capilla de San Antonio, bueno, pues en la parte interior hay dos puertas de madera, son dos estantes embutidos que están en la pared. Ahí es donde estaban los libros sacramentales en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, hasta el siglo XX. Bueno, pues del archivo parroquial en la actualidad, cuando hice la investigación para la publicación del libro, solo pude acceder en aquel momento, por circunstancias, a los libros sacramentales. Y sí es verdad que la documentación, hoy el archivo parroquial se encuentra en el salón en el despacho parroquial que conocéis, que está en la calle San Juan. En ese despacho parroquial se conserva pues el archivo, la documentación que se ha generado gran parte de la documentación que se ha generado por parte de la parroquia desde 1936 hasta hoy, y sobre todo pues los libros sacramentales. Todos parten a partir de 1936, excepto los libros de bautismo y de casamiento, que parten de 1918. En 1918 el Arzobispado de Sevilla obligaba a todas las parroquias a mandar una copia de las partidas de bautismo y de casamiento al Arzobispado de Sevilla. Gracias a esas copias que se guardaban en el Arzobispado de Sevilla, pues hoy día aquí hay varios libros con esas partidas mecanografiadas que parten de 1918, tanto los de bautismo como los de casamiento. En aquel momento no pude acceder a parte de la documentación que está guardada pues, en varios estantes del despacho parroquial, y hoy día, pues con motivo de esta conferencia, tengo que agradecer a nuestro párroco, a don José, que me haya dejado consultar de manera somera pues, parte de la documentación que se guarda en el archivo. Ya hemos dicho desde el principio, cuando comenzamos la conferencia hasta hoy, pues que nosotros teníamos constancia de que todo, según nos habían dicho incluso los contemporáneos de la época, que todo se había perdido en el 36. Ya hemos ido viendo pues toda la documentación que está repartida del archivo, ¿no? Lo que pudo contener el archivo parroquial, la información que tenía el archivo parroquial, lo poco que se conserva y que está ahora en instituciones como el Arzobispado de Sevilla, el Obispado de Huelva, el Archivo Histórico Provincial y el Archivo Nacional, Histórico Nacional,
la documentación que está repartida del archivo. ¿Y qué más podíamos saber del archivo? Pues bueno, pues lo que nos quedábamos en el 36, pues que se había perdido todo, ¿vale? ¿Cuál ha sido mi sorpresa? ¿Cuál ha sido mi sorpresa al constatar que no toda la documentación del archivo se había perdido? Hoy en primicia, pues vengo a deciros que en unos estantes que se conservan en el archivo, en el despacho parroquial, pues se conserva este libro de protocolos de los bienes y haciendas del patronato de obras pías, fundado por la parroquia de la Villa de la Palma por el licenciado Alonso Sánchez Barrera, vicario de la dicha villa, en el año de 1684. Este libro de protocolos de 1684 de las obras pías está, gracias a Dios, en nuestra parroquia. También hay un libro de juntas y acuerdos del Hospital del Señor San Blas, de esta villa, que se compró siendo mayordomo don Bartolomé de Segura y León en el año de 1715. Este libro tiene que tener una documentación extraordinaria, una información extraordinaria. Sabemos todo el mundo dónde estaba la ermita de San Blas, Fue, tras la desamortización, fue parte de... Allí se albergó el ayuntamiento durante un tiempo y después pues pasó a manos privadas. A Cayetano, que está aquí, pues tengo que agradecerle que hace un par de años yo creía que la edificación del Hospital de San Blas había desaparecido con los años. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa? Que Cayetano un día pues vino a visitarme a la biblioteca y me dijo, no, si la iglesia o la ermita de San Blas se conserva casi intacta. Y entonces le dije, ¿cómo es eso? Y entonces él me dijo, pues vente y te la voy a enseñar. Y yo lo voy a enseñar a ustedes con el permiso de la familia. Este es lo que era el antiguo Barato, que hoy es la esquinita. La foto de la izquierda es la parte baja, la que conocemos todo el mundo como la tienda, donde veis esos pilares, esas columnas, ¿vale? Y la foto de la derecha es la parte superior que tiene la casa, que es una entreplanta, donde veis los arcos y vemos pues una estructura de la ermita de San Blas, que ya veis que es de 3 naves y que se conserva pues de la manera que estáis viendo. Fijaros cuál es la estructura de la ermita de San Blas. Una ermita que yo creo que casi nadie sabrá que todavía se conserva en el estado en el que está. Para mi sorpresa, y me imagino que para la sorpresa de muchos de vosotros, pues gracias a Dios tenemos un edificio ahí del siglo XVI que ha llegado hasta nuestros días y que creíamos perdido. También en nuestro archivo parroquial se conserva este libro de colecturía de mediados del siglo XVIII. También tenemos este libro de cuentas de la Hermandad de las Ánimas Benditas que comienza en 1719. Este libro de cuentas de la Hermandad de la Santa Misericordia, que estaba en el Hospital de la Misericordia, lo que hoy es el hogar del pensionista, que comprende desde diciembre de 1765 hasta finales de 1769. Conservamos el libro octavo de colecturía, que comprende desde el 1 de agosto de 1807 hasta el 29 de diciembre de 1832. Tenemos, que es este libro de colecturía. Tenemos este libro, que es el libro 26 de bautismo. Comienza el 6 de julio de 1843 y termina el 1 de mayo de 1848. Tenemos este libro de defunciones de finales del siglo XIX. Tenemos este libro de capellanía, que es una preciosidad. Es un libro de mediados del siglo XIX que contiene las capellanías existentes desde el siglo XVI, con los árboles genealógicos de cada capellanía. La verdad que es un libro
precioso con los árboles genealógicos de las capellanías que se fundaron en el siglo XVI. Este es un libro a nivel histórico de primer orden. Tenemos también registro de actas de consentimiento y consejo paterno del siglo XIX, expedientes matrimoniales del siglo XIX y documentación que hay en carpetas por inventariar y que evidentemente seguramente que nos darán más de una sorpresa. Con respecto a la biblioteca, que también pertenecía al archivo parroquial, he constatado que se conservan bastantes libros. Yo he traído nada más que un par de ellos por no hacerlo mucho más extenso, como es este libro de las epístolas de San Pablo de 1655. Un libro de 1655 con unas ilustraciones preciosas. Y el último libro que traigo, de algunos que se conservan en el archivo parroquial, que es este misal de 1780. Este misal es de 1780. Lo he querido traer porque este misal tiene las pastas de madera recubiertas de piel y, como veis, tiene los vestigios del incendio, me imagino que del año 36, ¿vale? Porque tiene en algunas partes, pues tiene las quemaduras, pues seguramente de aquellos acontecimientos. No sabemos el porqué, la documentación que hemos manejado todos los palmerinos hasta hoy, nos decían que en el 36 se había quemado todo el archivo parroquial. No sabemos por qué esta documentación no ha salido a la luz antes, está en el archivo y no lo sabíamos, pero bueno, gracias a Dios está ahí. ¿Por qué se dijo que se había perdido todo y realmente no es así? Que hay poco, pero hay algo. No lo sé, es algo que tendríamos que estudiar. Quizás a lo mejor no estaba en la parroquia, quizás a lo mejor estaba en manos de alguna familia que en el transcurso de estos años pues ha devuelto todos los libros a lo mejor a su lugar de origen. Puede ser que por eso pues se libraran de los acontecimientos. La verdad es que es son documentos de primer orden que guardan parte de la historia de nuestro pueblo. Yo con esto concluyo. Espero que por lo menos hayamos conocido un poco de una institución como es la parroquial y de su archivo, pues que en la mayoría gran parte de los casos pues era desconocida, y también pues que nos llevemos el conocimiento de la importante que es la documentación parroquial para la reconstrucción de nuestra historia, la historia de nuestro pueblo y del devenir indirectamente. En esa documentación estaba indirectamente el devenir pues de todos sus feligreses, tanto a nivel religioso como la documentación, como los datos que aportaba a nivel económico, social, político, en todos los sentidos. Así que con esto termino y muchas gracias por aguantarme. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta. Pues nada, muchas gracias y daros las gracias por haber venido en un día tan complicado meteorológicamente hablando como el de hoy.